Buenos días, literalmente me acabo de levantar. Bueno, ayer no hablé ni dije nada, pero fue un día bastante productivo. Literalmente estuve toda la mañana en Barcelona, andando por todo Barcelona. Y bueno, la semana que viene es la semana de entregas finales de este primer cuatri, bastante a tope. En una entrega tenemos la entrega de un libro que hemos estado diseñando y maquetando. Ayer fui al sitio donde me producen el libro para ver cómo estaba todo antes de que me lo encuadernen, porque claro, una vez esté encuadernado no se puede hacer nada. Lo vi y estaba, o sea, me encantó. La idea que yo tenía en mi mente estaba plasmada en lo que estaba hecho, porque a veces tú diseñas una cosa y tú en tu mente piensas una cosa y después es otra, pero no, estaba muy guay. Nada, ahora voy a bajar a desayunar algo y ya después me voy a organizar un poco y a seguir con la faena. Standing here a while just to take it all in. Radio's playing our song, and then you stood there smiling at me as so many times before. I'll never wanna be away, leave you again. You are all I want and more. It's true. If only I could do one thing, I'll be with you. It's true. Baby, how I need the loving of you. Waiting at the doorstep, finally home. Me iba a poner a hacer faena, pero antes os voy a enseñar lo que me compré ayer en Subway. Que a ver, no os voy a mentir, yo ayer no tenía pensado comprarme nada, pero hice un mal cálculo del outfit. Porque yo la semana pasada también subí a Barcelona, fui al lugar donde me iban a hacer el libro para decirles lo que quería y más o menos pues para ver cuánto tardarían y también para traerles material, porque yo les traía unos papeles que quería en específico para el libro. Entonces yo subí a Barcelona y me acuerdo que, o sea, estaba sudando de la calor que tenía, porque claro, iba arriba y abajo todo el día y pues pasé calor y dije, vale, pues hoy me abrigo, en plan, me pongo un pantalón corto, esperad, me pongo un pantalón corto con unas medias y unas botas altas y un abrigo que sea largo, tipo, me tapa, pero a la vez ahí pasa un poco de aire por ahí, ¿sabes? En plan, no voy a pasar tanta calor. Pues básicamente pasó todo lo contrario, o sea, yo andaba y andaba, digo, bueno, pues anda más rápido, coge calor, cogía calor, pero en las piernas no. Dije, vale, Aina, cómprate algo, lo que sea, un pantalón largo, básico, que quede bien con todo y ya está. Y efectivamente fui a Subway y bueno, ya que estaba, porque estaba en la parte de rebajas, me probé cosas, digo, mira, me probé muchas cosas. Dije, bueno, ya que estoy, me voy a probar cosas. Obviamente no me compré todo. Me compré dos cosas, porque sí que es verdad que hubo un jersey que hacía tiempo, no de Subway, sino que lo quería, y estaba rebajado. Digo, bueno, pues voy a aprovechar la oportunidad y me lo compro. Entonces, lo primero que me cogí fueron, obviamente, unos pantalones negros. Son arrapados por arriba y por abajo tienen esto así. Y cogí un Subway porque digo, ya que están de rebajas me va a costar como el precio de uno normal, pero la calidad de Subway sé que me gusta. Entonces, pues mira. Y después, este jersey, que cuando me lo probé dije, este me lo llevo. Es así, lila.
es este de aquí, que me encanta, o sea, me encantó. Bueno, procedo a hablar en voz en off porque no sé qué pasó, que no se grabó el audio. Os estaba contando que me había llegado un paquete de unas velas que había pedido. En un momento estaba dudando porque no sabía si era el paquete que estaba esperando, pero sí que era un paquete de unas velas que de hecho ahora os voy a enseñar que tengo otra vela que me compré en verano. Ahora, bueno, estoy llegando con la vela, que es la vela de Hudson Vega, que me la compré en verano cuando tuve el crash total con el personaje y con la saga Crave. Entonces ahora, como era de esperar, me he comprado otra ya que estoy leyendo otra saga y bueno, yo creo que muchas sabréis a qué personaje me estoy refiriendo y si no, ahora lo veréis porque ya lo veréis. Standing here a while just to take it all in. Radio's playing the sound. It is true. Vale, aquí os estaba contando que yo normalmente cuando me llegan paquetes suelo guardar la caja o el sobre en el que me viene porque en el caso de sobre todo en Vinted, si vendo algo, en vez de ir a comprar otros sobres o cajas para enviarlo, o a veces incluso utilizo cajas de zapatos, pues ya que me envían estos paquetes y tengo estas cajas, pues muchas veces lo guardo para en un futuro poder utilizarlas. Ahora procedo a enseñaros la vela, que esto es una pegatina que ya la he pegado, que más adelante lo veréis que la pegué en la estantería. Ya tenía otra de cuando me compré la vela de Hudson. Tenía miedo de abrirlo y que se me cayera la vela por querer enseñar a la vez mientras lo abría, pero no se me cayó. Un pelín más pequeña que la de Hudson, pero no sé si es el formato que ha cambiado, pero realmente la cantidad es la misma, porque me acuerdo que la de Hudson pedí la misma cantidad, la cantidad más pequeña, creo que eran 150 mililitros. Por la forma de la chapa que se abre la vela es igual. Creo que mientras abría el paquete olía muchísimo. Esto también os quería contar, que es lo que estoy haciendo ahora, que la semana pasada cuando subí a Barcelona también aproveché para comprar pinturas acrílicas porque quiero hacer un Funko personalizado, es decir, quiero hacer el Funko de Risan y quiero comprar 2 Funkos o X Funkos que tengan partes que me interesen para el personaje. A partir de ahí crearlo yo a mi manera, como yo quiero. Y entonces, bueno, ahora os enseño las pinturas acrílicas porque leí que la pintura acrílica es la mejor para Funkos. Cogí la pintura acrílica negra porque es la que Risan va vestido de negro y también por los tatuajes que lleva en el cuerpo. Después también el plateado, Risan utiliza mucho en su ropa el color plateado. Y por último el violeta metálico, que son sus ojos básicamente. También os comentaba que solo había comprado la pintura porque no era tanto dinero, pero para comprar los Funkos a después de entregas el libro es carillo y como no quiero arriesgarme a que me salga mal el Funko, volver a comprar Funkos y no tener el dinero para el libro, como básicamente mi prioridad es el libro antes que el Funko, me voy a esperar a terminar entregas y una vez termine entregas voy a personalizar el Funko. Ya os enseñaré el resultado, que espero que salga bien. Nunca he hecho esto, pero bueno, voy a probarlo. Y no os dije nada porque, bueno, no grabé nada en el momento que me llegaron, pero como podéis ver ya me han llegado los 3 libros que me faltaban de la saga Crave. Solo me he leído el primero. Antes de leerme el segundo quería leerme este de aquí, que es el que va, o sea, este libro cuenta la historia que pasa entre este y este. Entonces quería como leerme primero este porque, a ver, yo ya sé qué va a pasar porque me los he leído en español, pero quiero leerme primero ese y después seguir con la saga. Ya he puesto aquí la velita de Risan, que también irá el Funko cuando lo haga, y si me sale bien quiero hacer un Funko para Hudson, pero es que, Dios, me encanta. Standing here a while just to take it all in. Radio's playing. Vale. He enviado un mail al
sitio que me han producido el libro, porque como ayer acordamos que ayer por la tarde estaría el libro, pero claro, yo tenía universidad por la tarde y terminaba a las 9, entonces o me saltaba clase que tampoco me interesaba o no iba. Y les dije que seguramente iría hoy, porque hoy es el día que termino la uni, o sea, termino las clases a las 6:15, entonces saldría de la uni e iría a buscar el libro. Como no me dijeron nada, les he enviado un mail y me han contestado, me han dicho que perfecto, que vaya hoy, entonces el libro está. Ay, Dios. O sea, ya está hecho. En este mundo artístico en el cual tú haces una cosa y después se tiene que producir, sea artístico o no artístico, da igual. Cuando tú haces una cosa y se tiene que producir, en tu mente hay una cosa. Después la realidad puede ser otra. Y estoy nerviosa por eso. Pero a ver, yo ayer lo fui a ver y me gustó mucho todo. Hoy lo iré a buscar y os lo enseñaré a ver qué tal. Si hay drama o no hay drama. No habrá drama. Voy a ponerme positiva. It's true. If only I could do one thing, I'll be with you. It's true. Baby, how I need the loving of you. Will you still love me as I'm getting hungry and old? And when you are away, I sometimes shivering cold. It is hard to define you, but you're worth more than gold. When everything is told. Waiting at the doorstep, finally home. I've been gone for too long. It is true. If only I could do one thing, I'll be with you. It is true. Baby, how I need the loving of you. Baby, how I need the loving of you. Baby, how I need the loving of you. Hay un ordenador para variar que tiene el libro que fui a buscar ayer. Os lo voy a enseñar ahora. Estoy muy contenta, la verdad es que quedó muy guay. Es que no sé cómo poner la cámara, tío. Voy a enseñar el libro, que como veis tiene esta tinta así como que con la luz se ve, pero no se ve. Y detrás he puesto el significado del título en sí. Bueno, claro, tú ves esto y dices, ¿qué es esto? Y mi idea es que en las fotos, cuando abras el libro, con los huecos estos, que se vayan a reflejar aquí. Obviamente ahora no, porque no hay luz directa y no pasa nada. Pero tengo aquí también portaditas de las letras. Y bueno, hay un poco así. Lo voy a enseñar por encima, pero lo veo tan bonito con esta tinta así. It is true. If only I could do one thing, I'll be with you. It is true. Baby, how I need the loving of you. Will you still love me as I'm getting hungry and old? And when you are away, I sometimes shivering cold. It is hard to define you, but you're worth more than gold. When everything is told. Waiting at the doorstep, finally
hard.